Hola amiguitos, como verán, ya cambié todo, otra vez pa' variar. Cambié la intro y hasta le puse mejores animaciones, y todo gracias al poderosísimo Sony Vegas jejeje. Pero bueno, sea lo que todos ustedes vienen, así que... ¡A darle! Ya le estoy agarrando la onda. El güey que agarra la onda, tremenda frase digna de un Oscar, propiedad de 4 brazos. Quise darle un aspecto al clásico, con los ojos de subversión de Dynamite Comics. Con una raya en su cabeza, ya que decidí mejor en quitarle la barba, y con un traje similar a un jugador de fútbol americano, porque bueno, fútbol, fuerza, ya saben a lo que voy. También le puse unos picos en sus antebrazos, y una piel rojiza más oscura. Tampoco era meterle tanto coco, es un alien musculoso con 4 brazos, sencillo y efectivo. Y aquí, el man que parece producto de un incesto. Dengue! A história começou com um relógio esquisito. Ela foi na mão do moleque e ele virou... Aedes aegypti! Pasamos al más cochino, en el sentido asqueroso y vomitivo, pero con gusto, insectoide. Su rediseño será una combinación del clásico y del reboot, es decir, con el cuerpo del original con tonos azulados del libélula este. Y por lo que ya estarán viendo, un aspecto más de insecto que humanoide, de las cuales sus características me inspiré en otro animal muy conocido, come y vive entre la suciedad, las moscas, específicamente de la especie Callipornidae, o como les decimos en México, moscas panteoneras. Y pues nada, le puse su trajecito, le puse el Omnitrix en el pecho y... De los cielos, bajamos al mar con acuático, el alien menos visto de los 10 primeros, pero aún así, yo quiero a este boliviano dientón. Su diseño me inspiré en varias especies de peces abisales. Más que nada, para darle un enfoque más aterrador y tétrico, pero a la vez que sea imponente, con su piel blanquecina medio transparente, y la parte superior de su cuerpo, de la cabeza a la cola de color negro. Y al menos yo, le di una habilidad nueva. La cual consiste en usar su protuberancia de la cabeza, para que sus adversarios se queden como hipnotizados con la luz, como los mismos pez rape que usan esa bioluminiscencia, con los peces que se comen. Y para no dejarlo tan inútil, le puse un traje que absorbe la humedad del entorno para que mínimo dure más en tierra. Tecnologia! Pasamos ahora con el que dice... Eso diría un pajero. Eso diría un fan de cutie. XDDD, Ultra T. Su diseño no es tan diferente de lo usual, ya que no le quise dar una forma tan humanoide como tal, sino una más alien que otra cosa, que se vea como una suerte de simbionte tecnológico, que bueno, eso es básicamente lo que es. Lo interesante es que aparte de absorber maquinaria, también la repara después de separarse. Pero si conserva cosas como sus líneas, redes o lo que sean esas vainas, y con eso aquí lo tienen, sé que se ve raro, pero ya que... No me digas que te da miedo. Fantasmático. Por favor, basta, no más. Y ya por último, el alien que a cualquiera le daría un paro cardíaco, fantasmático. Con este sí que será algo único, pues me decidí en quitarle los brazos, sí, me oyeron bien, pero tengo un buen motivo. Los tentáculos, con esto, y sabiendo que puede mover el ojo a voluntad propia a cada parte del cuerpo, porque estas extremidades no. Con eso, le di varias rayas a su piel, un aspecto más delgado de lo normal, y líneas que simulen venas. Y por si uno se lo pregunto, no, dentro de Fantasmático no está el mismo diseño del terror. Entonces, huelga pregunta. ¿Cómo demonios se ve este Fantasmático sin su piel? Eso no sabría decirle. Jejeje. ¿En serio hay que terminar con el asmático este? Ni madres, aún no quiero terminar el vídeo, ahora viene el más god, un personal favorito jeje. Ni más, ni menos que...
No me culpen, es mi alien favorito desde niño antes que existiera este sobreusado, a pesar de ser el 11º alien, le voy a hacer un rediseño de todas formas. Me vale verga. ¡Te vale verga! ¡Me vale verga! En primer lugar, aquí sí mezcle a todas sus versiones clásica, Fuerza Alienígena, Omniverse y el reboot, ya que la neta el diseño que tiene en los cómics se me hace, pues... Está bonito. Está bien culero. En mi humilde opinión, y quise darle un poquito de todo. Segundo, hice que al menos en cuanto a anatomía, se vea el cómo se hace bolita, no sé si me doy a entender. Pero como ven en el Speed Paint, en los antebrazos los volví semicírculos, para que encajen en su forma. Pensé en darle cola como en algunos fanart, pero no, la neta no le queda, se ve mal para mi gusto, no lo veo teniendo una cola. Y claro, unos pantalones como en su versión de Ben 10.000, y helo aquí, el único alien que puedo decir, soy ese. ¡Hijo de... Y listo, con eso ya acabaría con estos vídeos de rediseños. Si me tardo como 1000 años es por cosas de la uni, cosas personales, falta de inspiración, falta de ideas, o ya de plano por huevota jajajajaja. Ahora ya que termine esta mamarrachada y con el catálogo de los aliens completos, les mostraré también unos diseños que le hice a Ben, Gwen y Max. Una vez hecho esto, les diré lo que todo youtuber genérico dice al final de cada video, suscríbanse a este canal please, dale like, y sin más nada que decir, nos volveremos a ver algún día, y si pueden y tienen la plata, apoyen al cómic, y no lo anden pirateando a lo güey, avisados están. Ih, carai, ele morreu.